Bajo la fría luz matutina de la sala de guerra, la pantalla mostraba una curva de error que se desplomaba, como los signos vitales de un paciente en caída libre. En ese instante, todo el equipo de ingeniería contuvo la respiración. 15 pares de ojos se clavaron en el monitor. Paralizada por la incredulidad, la directora ejecutiva Sarapina Lokach, vestida con su característico vestido rojo de cuello en V, con el cabello platino reflejando la intensa luz fluorescente, se quedó paralizada a medio paso. Su mano, que había estado buscando su café, quedó suspendida en el aire. Entonces se movió, con un fuerte repiqueteo de tacones contra el suelo de mármol, hacia el panel de control donde ocurría lo imposible. Un pequeño parche de código, torpemente anotado, pero con una precisión quirúrgica, acababa de ser introducido en la tubería hacía 30 segundos. La curva de pérdidas que los había atormentado durante 6 semanas se estaba suavizando en un descenso perfecto. Helios estaba estable. Después de 42 intentos fallidos, alguien lo había resuelto. ¿Quién escribió esto? La voz de Sarapina cortó el silencio como una cuchilla cortando la seda. Finn Harper, el jefe de aprendizaje automático de 30 años, revisaba el registro de confirmaciones, pálido. Cuenta desconocida, credenciales de acceso de invitado. El código acababa de aparecer. Sarapina se inclinó sobre su hombro, estudiando la pantalla. Los nombres de las variables eran informales, casi infantiles, pero la lógica subyacente era elegante, sofisticada, precisa. Y había algo más, algo que le dio un vuelco el corazón. El estilo de los comentarios, la peculiar notación para los límites de error. Omega. Ya lo había visto antes. Encuentren a quien lo hizo, ordenó. 20 minutos después, seguridad escoltó a 2 figuras a la sala de guerra. William Carter, el conserje nocturno, permanecía de pie con serena dignidad a pesar de la mirada fija en él. A su lado, pequeña y temblorosa, estaba su hija, Audrey Carter, de 15 años, con un uniforme escolar 2 tallas más grande, los puños deshilachados y un parche mal cosido sobre una rodilla. Apretaba una laptop destartalada contra su pecho como un escudo. Sarapina caminó lentamente hacia ellos, su mirada yendo del padre a la hija y viceversa. Ellen Brooks, la asesora legal de 50 años, ya tenía su tableta lista, con los dedos listos para documentar lo que claramente suponía que sería una brecha de seguridad. Damien Cross, el vicepresidente, observaba desde el fondo de la sala, alto y esquelético con su traje gris plateado, sus ojos grises, fríos y calculadores como la niebla invernal. ¿Quién te enseñó este algoritmo?, preguntó Sarapina, su voz apenas por encima de un susurro. Pero todos en la sala lo oyeron con claridad. Los labios de Audrey temblaron. Miró a su padre y luego al director ejecutivo. Nadie me enseñó, señora. Solo estaba observando el ciclo de entrenamiento por la ventana. Lo vi olvidarse del currículo que lo esperaba. El modelo estaba colapsando su propio programa de aprendizaje. Así que escribí un reequilibrio de parches con puertas de detención temprana. Detección de desviaciones de mini lotes. Lo probé primero. Juro que no lo habría empujado si hubiera pensado que podría hacerle daño a alguien. Mi papá friega los pisos aquí. No pretendíamos hacer daño. La habitación quedó en silencio absoluto. El teléfono de alguien vibró y se silenció de inmediato. El sistema de ventilación zumbaba en lo alto. Sarapina miró fijamente a esta niña imposible, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Porque la respuesta que Sarapina estaba a punto de encontrar desgarraría el pasado y expondría crímenes ocultos durante 15 años, la lluvia de Seattle golpeó la torre de cristal de la dinámica de las cerraduras. Esa mañana de noviembre, cortinas de agua caían en cascada por 43 pisos de ventanas, convirtiendo la ciudad en una mancha impresionista de gris y plata. Dentro de la sala de guerra en el último piso, el ambiente se sentía igualmente tormentoso. El proyecto Helios, el sistema insignia de IA de imágenes médicas de la compañía, diseñado para revolucionar el diagnóstico del cáncer,
Llevaba 6 semanas consecutivas sin superar las pruebas de estabilidad. Cada mañana traía una nueva esperanza. Cada tarde, una decepción aplastante. El módulo de diagnóstico oscilaba en curvas de pérdida como un paciente en paro cardíaco, con picos y caídas sin patrón ni previsibilidad. El equipo de ingeniería lo había intentado todo: ajustar las tasas de aprendizaje, reestructurar la arquitectura neuronal, remuestrear los datos de entrenamiento. Nada funcionaba. Nada se mantenía. En 10 días, el lanzamiento a la prensa global consolidaría a Logdynamics como líder indiscutible en IA médica o demolería todo lo que Sarapina había construido durante 5 años. Los socios del hospital esperaban, los inversores observaban, la competencia rondaba. Sus tacones eran Christian Louis Vuitton. El clic de los tacones sobre el suelo de mármol, un sonido que sus empleados habían aprendido a reconocer y temer. Había construido Logdynamics a partir de los restos de una startup fallida, transformándola en una empresa multimillonaria. Y lo había logrado exigiendo la perfección a todos, empezando por ella misma. Los resultados antes que las emociones. Se lo había dicho a su equipo cientos de veces. Estaba impreso en carteles motivacionales. En las salas de descanso, sus tacones eran Christian Louis Vuitton. El clic de ellos sobre los pisos de mármol, un sonido que sus empleados habían aprendido a reconocer y temer. Había desarrollado dinámicas de bloqueo a partir de la R. Los restos de una startup fallida la transformaron en una empresa multimillonaria. Y lo había logrado exigiendo la perfección a todos, empezando por ella misma. Los resultados antes que los sentimientos. Se lo había dicho a su equipo cientos de veces. Estaba impreso en carteles motivacionales en las salas de descanso. Era la cultura que había cultivado deliberadamente. Eficiente, implacable, fría. Algunos empleados la llamaban la reina de hielo a sus espaldas. Ella lo sabía. No le importaba. El éxito requería sacrificio. El sentimiento era un lujo reservado para quienes podían permitirse perder. Pero 6 semanas de fracaso estaban poniendo a prueba incluso su férrea determinación. Abajo, en los subterráneos, donde el personal de mantenimiento trabajaba en un ambiente que olía a productos químicos de limpieza y aceite de máquina, William Carter empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de cristal. A sus 36 años, se movía con la silenciosa determinación de un hombre que había aprendido a ser invisible. Saludaba cortésmente a los guardias de seguridad, caminaba con cuidado entre los ingenieros que trabajaban hasta tarde y nunca mantenía contacto visual más tiempo del necesario. Su uniforme estaba limpio pero desgastado, la etiqueta con su nombre ligeramente torcida. Tenía las manos en carne viva por los químicos. Sin embargo, se movía con una precisión peculiar. Cuando alineaba el mango de la fregona u organizaba sus útiles, su hija Audrey se sentaba en la pequeña zona de descanso designada para el personal de servicio. Las tareas estaban extendidas sobre una mesa de plástico con marcas de café y bolígrafo. Se suponía que debía estar trabajando en álgebra, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia el registro electrónico de construcción en el monitor de pared. Mensajes rojos de error se desplazaban sin cesar. Tasas de error en aumento. Inestabilidad del sistema detectada. Requiere reversión. Las palabras significaban algo para ella que no significaban para la mayoría de los jóvenes de 15 años. Llevaba 3 meses viniendo a trabajar con su padre. Desde que su casero le subió el alquiler $300 y las niñeras se convirtieron en un lujo inasequible. El turno de William era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Abajo, en los suburbios, bajo tierra, donde trabajaba el personal de mantenimiento y el aire olía a productos químicos de limpieza y aceite de máquina, William Carter empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de cristal. A sus 36 años, se movía con la silenciosa determinación de un hombre que había aprendido a ser invisible. Saludaba cortésmente con la cabeza a los guardias de seguridad, caminaba con cuidado entre los ingenieros que trabajaban hasta tarde y nunca mantenía contacto visual más tiempo del necesario.
El portátil se convirtió en su ventana a un mundo mucho más grande que su apartamento de una habitación con goteras en el techo y la calefacción rota. Aprendió Python por su cuenta con cursos gratuitos en línea. Leía artículos de investigación que encontraba en bibliotecas universitarias de libre acceso. Veía conferencias de Stanford, el MIT y Carnegie Mellon, pausando y rebobinando hasta que comprendía. Su padre nunca le preguntaba qué estaba aprendiendo. Simplemente le traía café cuando se quedaba despierta hasta muy tarde. Le ponía una mano suavemente en el hombro cuando el agotamiento la hacía llorar. Le recordaba que la inteligencia y la oportunidad no eran lo mismo. La contradicción definía su existencia de una manera que Audrey apenas comenzaba a comprender. William Carter, quien una vez escribió algoritmos que predecían las estructuras de plegamiento de proteínas, quien había publicado artículos en Nature y Science, quien había sido considerado brillante por personas importantes, ahora fregaba pisos y vaciaba cubos de basura. Audrey Carter, quien podía depurar código en 3 lenguajes y entendía intuitivamente los conceptos de aprendizaje automático con los que los estudiantes de posgrado tenían dificultades, vestía un uniforme 2 tallas más grande, heredado de un primo que ya no le quedaba. El logo de la universidad se descoloría por los lavados. La tarjeta de acceso para invitados, sujeta al cinturón de William, le permitía acceder a la mayoría de los pisos fuera del horario laboral. La fregona y el paño de limpieza que llevaba se habían convertido en símbolos de todo lo que el mundo veía cuando los miraba, y de todo lo que el mundo se negaba a ver. Invisibles, insignificantes, imperceptibles. Pero Audrey estaba cansada de ser invisible. Aún no sabía qué podía hacer al respecto. Solo sabía que las curvas de pérdida en ese monitor estaban mal, y entendía por qué, y que tal vez, solo tal vez, podría arreglarlas. Audrey hacía sus deberes, dormitaba en la sala de descanso, a veces deambulaba por los pasillos cuando no podía dormir. El edificio la fascinaba. Todo ese cristal, acero y mentes brillantes trabajando en problemas que apenas entendía, pero que deseaba desesperadamente resolver. William le había regalado el viejo portátil hacía 2 meses, una ThinkPad que había rescatado del contenedor de basura electrónica de la empresa antes de que fuera a reciclar. Aprende lo que quieras, le había dicho en voz baja, pero mantente invisible. Ser invisible es seguro. Dentro de la sala de guerra del último piso, el ambiente era igualmente tormentoso. El proyecto Helios, el sistema insignia de IA para imágenes médicas de la empresa, diseñado para revolucionar el diagnóstico del cáncer, llevaba 6 semanas consecutivas sin superar las pruebas de estabilidad. Cada mañana traía una nueva esperanza. Cada tarde, una decepción aplastante. El módulo de diagnóstico oscilaba en curvas de pérdida como un paciente en paro cardíaco, con picos y caídas sin patrón ni previsibilidad. Audrey Carter, quien podía depurar código en 3 lenguajes y entendía intuitivamente los conceptos de aprendizaje automático con los que los estudiantes de posgrado tenían dificultades, vestía un uniforme 2 tallas más grande, heredado de un primo que ya no le quedaba. El logo de la universidad se descoloría por los lavados. La tarjeta de acceso para invitados, sujeta al cinturón de Williams, le permitía acceder a la mayoría de los pisos fuera del horario laboral. Abajo, en los subterráneos, donde trabajaba el personal de mantenimiento y el aire olía a productos químicos de limpieza y aceite de máquina, William Carter empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de cristal. A sus 36 años, se movía con la serenidad y determinación de un hombre que había aprendido a ser invisible. Saludaba cortésmente a los guardias de seguridad, caminaba con cuidado entre los ingenieros que trabajaban hasta tarde y nunca mantenía contacto visual más tiempo del necesario. Sarapina miró fijamente a esta niña imposible, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Porque las respuestas que Sarapina estaba a punto de encontrar desgarrarían el pasado y expondrían crímenes ocultos durante 15 años. La lluvia de Seattle golpeaba la torre de cristal de la dinámica de las cerraduras. Esa mañana de noviembre, cortinas de agua caían en cascada por 43 pisos de ventanas, convirtiendo la ciudad en una mancha impresionista de gris y plata.
Audrey sacó su portátil, se sentó en el pasillo con la espalda contra la pared y abrió su entorno de desarrollo. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas. Memoria muscular de miles de horas de práctica. Escribió el parche en poco menos de 40 minutos. Reequilibrio curricular con espera adaptativa. Puertas de parada temprana activadas por divergencia de gradiente. Detección de deriva de minilotes mediante control estadístico de procesos. Lo mantuvo compacto, eficiente y elegante. Luego lo probó en un espejo del repositorio público, observando conteniendo la respiración como la curva de pérdida se estabilizaba en un descenso limpio y hermoso. Funcionó. Se quedó mirando la pantalla, su propio reflejo fantasmal en los bordes oscuros. William le había dicho que permaneciera invisible. Invisible era seguro. Pero ser invisible también significaba aceptar que personas como ella no podían cambiar las cosas, no podían importar, no podían usar los dones que habían pasado años desarrollando en secreto. Miró a través del cristal afín, desplomado en su silla, con la derrota escrita en cada línea de su postura. Pensó en los pacientes que se beneficiarían de Helios si funcionaba. Diagnósticos de cáncer detectados a tiempo, vidas salvadas, familias unidas. ¿No valía la pena el riesgo? Su dedo se mantuvo sobre el botón de confirmación durante 30 segundos. Luego lo presionó usando las credenciales de acceso de invitado que le había proporcionado la tarjeta de su padre. El código se introdujo en la red a las 3:47 de la mañana. Audrey cerró rápidamente su portátil. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se rompería las costillas. Se levantó, con las piernas temblorosas, y regresó rápidamente al área de mantenimiento. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría ahora? No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. La alarma de seguridad interna se activó a las 3:48, un suave timbre que se convirtió en un pitido urgente al detectar el envío de código no autorizado desde una cuenta desconocida. A las 4:15, seguridad estaba revisando los registros. Simplemente le traía café cuando se quedaba despierta hasta muy tarde, le ponía una mano suavemente en el hombro cuando el cansancio la hacía llorar, le recordaba que inteligencia y oportunidad no eran lo mismo. La contradicción definía su existencia de una manera que Audrey apenas comenzaba a comprender. A las 7:30, Finn había descubierto el parche y lo había probado. A las 8, la sala de operaciones estaba llena de ejecutivos observando las curvas de pérdidas estables de Helios por primera vez en 6 semanas. Y a las 8:15, Sarapina lo que exigía saber quién había salvado su empresa. Seguridad subió a William y Audrey del sótano en un silencio que parecía un juicio. El viaje en ascensor duró 43 segundos. William sostuvo la mano de su hija todo el tiempo. La veía como un problema por resolver, una responsabilidad que gestionar. Damián Cross estaba de pie al fondo de la sala, y había algo en el que le ponía los pelos de punta a Audrey. Alto y esquelético, vestía su traje gris plateado como una armadura, y su reloj de diamantes se iluminaba con cada pequeño movimiento. Sus ojos grises los observaban a ella y a su padre con la expresión de quien examina insectos bajo un cristal. Deberíamos enmarcar esto como el director ejecutivo deteniendo heroicamente un ataque informático interno, sugirió Damien, con la voz suave como el aceite sobre el agua. Convirtamos la crisis en una narrativa de liderazgo. Sarapina descubre una brecha de seguridad, protege los activos de la empresa y actúa con decisión. A los medios les encanta ese tipo de historias, pero Sarapina no lo escuchaba. Estaba de pie frente al monitor, desplazándose por el código de Audrey línea por línea. Su dedo recorría la pantalla, moviendo ligeramente los labios al leer. La fregona y el paño de limpieza que llevaba se habían convertido en símbolos de todo lo que el mundo veía cuando los miraba, y de todo lo que el mundo se negaba a ver. Invisible, insignificante, inadvertida. Pero Audrey estaba cansada de ser invisible. Aún no sabía qué podía hacer al respecto. Solo sabía que la pérdida se curvaba que el monitor estaba mal y ella entendía por qué, y que tal vez, solo tal vez, pudiera solucionarlo.
Incluso había experimentado con problemas similares en un pequeño problema de clasificación de imágenes en su portátil, aunque nada parecido a esta escala. Pero el principio era el mismo. El modelo necesitaba una programación progresiva de dificultad con puertas de parada temprana y detección de minidesviaciones de lotes para detectar cuando el plan de estudios fallaba. Ella podía solucionarlo. La idea la aterrorizaba. No era nadie, la hija de un conserje. El conserje la miró fijamente a los ojos con una firmeza que la inquietó. Por un instante, algo brilló en su expresión. Reconocimiento. Pena. Luego desapareció. Mi hija es curiosa, dijo William en voz baja. No pretendía hacer daño. Nos vamos. No, dijo Sarapina. Miró a Finn. Audita el historial de confirmaciones. Retíralo todo. Miró a Ellen. Quiero una evaluación técnica completa antes de cualquier acción legal. 48 horas. Luego, a William y Audrey. Quédense en el edificio. Sala de conferencias. Audrey sacó su portátil. Se sentó en el pasillo con la espalda contra la pared y abrió su entorno de desarrollo. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas. Memoria muscular de miles de horas de práctica. Escribió el parche en poco menos de 40 minutos. Reequilibrio curricular con espera adaptativa. Puertas de parada temprana activadas por divergencia de gradiente. Detección de deriva de minilotes mediante control estadístico de procesos. Lo mantuvo compacto, eficiente y elegante. El informe oficial lo calificó de fallo técnico, una rotura del sistema de refrigeración presurizado. Rumores internos culparon a William Carter, investigador junior en aquel momento, de negligencia. Las grabaciones de seguridad habían perdido varios fotogramas clave. William desapareció después del incidente. Su esposa había estado enferma. Perdió su casa, su carrera, todo. Pero ahora Finn encontró algo extraño en los antiguos registros de confirmación. Fragmentos de código con el estilo de firma de Eisen, enterrados entre las anotaciones, la misma notación ecomega que Audrey había usado. Finn le llevó los hallazgos a Sarapina. El parche de esta chica no solo funciona, dijo con cuidado. Piensa como lo hacía Eisen. Sarapina estaba de pie junto a la pared de cristal con vistas al horizonte lluvioso de Seattle. Tenía 19 años cuando hizo prácticas en el laboratorio de Eisen. Él había sido brillante, ético y amable. Solo había visto esta misma notación una vez, hacía 15 años, en los cuadernos de laboratorio de Eisen Cross, el cofundador de la empresa, el hombre que murió en la explosión que casi destruyó las instalaciones de investigación originales. Se giró hacia Audrey. ¿Quién te enseñó este algoritmo? La chica parecía aterrorizada. Nadie me lo enseñó. Solo vi el bucle olvidando su prioridad. Mi padre friega los suelos aquí. La mirada de Sarapina se desvió hacia William. Yo era el jefe técnico de Eisen. Estábamos construyendo el prototipo de lo que se convertiría en Helios. Pero los inversores querían un despliegue más rápido y revisiones de seguridad más flexibles. Eisen se negó. Encontró indicadores de anulación en el sistema, atajos que eludían los controles éticos. Iba a bloquearlos, exponiendo la presión. Entonces ocurrió la explosión. William apretó las manos. Me culparon porque fui el último en iniciar sesión. Pero nunca toqué esas anulaciones. Vi cómo olvidaba el currículo. El modelo estaba colapsando su propio programa de aprendizaje. Así que escribí un parche. Reequilibrio con puertas de parada temprana. Detección de minidesviaciones de lotes. Lo probé primero. Juro que no lo habría forzado si hubiera pensado que podría perjudicar a alguien. Mi papá friega los pisos aquí. No pretendíamos hacer daño. La sala quedó en silencio absoluto. El teléfono de alguien vibró y se silenció de inmediato. El sistema de ventilación zumbó. En la sala de conferencias, Damen extendió los documentos de auditoría sobre la mesa. Tenemos un problema, dijo. La confirmación llegó a través del acceso de invitado de William Carter.
Técnicamente, eso es una brecha de seguridad. Legalmente, nos expone a responsabilidad si Helios falla. Ellen ha preparado una oferta de acuerdo. William admite negligencia. Ofrecemos un pago de confidencialidad. Todos siguen adelante. Ellen parecía incómoda, pero asintió. Protege a la empresa. Sarapina estudió a Damián. Su traje estaba impecable. Su reloj de diamantes reflejaba la luz, su expresión era perfectamente calibrada, pero algo en sus ojos parecía extraño. Dame otras 24 horas, dijo. Esa noche, Damien encontró a William en el estacionamiento de la calle Sublé 3. Las luces del techo parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras estroboscópicas sobre los pilares de hormigón. La lluvia del nivel de la calle silbaba y goteaba por las rejillas de ventilación. El aire olía a escape, gases, humedad y algo más. Algo metálico que podría haber sido miedo. William estaba vaciando un cubo de basura en su carrito cuando oyó el eco de pasos sobre el hormigón. Zapatos caros, ritmo pausado. Él supo antes de darse la vuelta quién sería. Damien Cross emergió de entre dos autos estacionados, su traje gris plateado de alguna manera aún impecable a pesar de la hora tardía y el frío subterráneo. Sus ojos grises reflejaban las luces fluorescentes con una cualidad casi reptiliana. Se detuvo. Ed estaba a 3 metros de distancia, con las manos en los bolsillos, postura relajada, pero su sonrisa no llegó a esos ojos. Eres un hombre inteligente, William, dijo Damián, con voz conversacional, casi amigable. He investigado desde esta mañana. Sé quién eras, quién solías ser. El chico mimado de Eisen, investigador publicado y graduado del MIT. Así que sé que eres lo suficientemente inteligente como para entender cuando te golpean. Firma el acuerdo de conciliación que preparó Ellen. Llévate a tu inteligente hijita y desaparece de nuevo. Vete a otro lugar. Empieza de nuevo. Incluso me aseguraré de que la indemnización sea lo suficientemente generosa como para que ambos se instalen bien lejos de aquí. William continuó vaciando la basura, sin levantar la vista. Y si no lo hago, me aseguraré de que Audrey sea acusada de hacker juvenil. Dijo Damien en voz baja. Acceso no autorizado a sistemas corporativos. Espionaje industrial. Tiene 15 años. Es edad suficiente para ser juzgada como adulta en ciertas circunstancias, especialmente con la presión adecuada sobre las personas adecuadas. Conozco a un fiscal que me debe un favor. Tu hija tendría antecedentes penales incluso antes de saber conducir. Piensa en lo que eso le haría a su futuro. Piensa en lo que eso te haría a ti. Ver su potencial destruido porque fuiste demasiado orgulloso para tomar una salida cuando se te ofreció. William se enderezó lentamente, mirando a Damien a los ojos por primera vez. Sé lo que hiciste, dijo en voz baja. La sonrisa se congeló en el rostro de Damián. Por un instante, la máscara se quebró y algo frío y peligroso se filtró. No sabes nada. Eisen iba a desenmascararte. William continuó, con voz firme a pesar del corazón que le martilleaba contra las costillas. Fuiste tú quien implementó los atajos de anulación en los sistemas de seguridad. Sé lo que hiciste, dijo en voz baja. La sonrisa se congeló en el rostro de Damián. Por un instante, la máscara se quebró y algo frío y peligroso se filtró. No sabes nada. Eisen iba a desenmascararte, continuó William. Su voz era firme a pesar de que el corazón le martilleaba contra las costillas. Fuiste tú quien implementó los atajos de anulación en los sistemas de seguridad. Y entonces, convenientemente, hubo una explosión. Eisen murió y me culparon porque fui la última persona que inició sesión en el sistema con acceso de administrador. Y las imágenes de seguridad perdieron misteriosamente los fotogramas clave que habrían demostrado que eras tú. Damián guardó silencio un largo rato. Luego se rió, un sonido sin humor. Pruébalo, dijo. Acusaciones de hace 15 años de un conserje que lo perdió todo y tiene todas las razones para inventar teorías de conspiración.
El conserje la miró a los ojos con una firmeza que la puso nerviosa. Por un instante, algo brilló en su expresión. Reconocimiento, dolor, y luego desapareció. Mi hija tiene curiosidad, dijo William en voz baja. No pretendía hacer daño. Nos vamos. No, dijo Sarapina. Miró a Finn. Audita el historial de confirmaciones. Retíralo todo. Miró a Ellen. Quiero una evaluación técnica completa antes de cualquier acción legal. 48 horas. Luego, a William y Audrey. Tú quédate en el edificio. Sala de conferencias B. Se alejó. Se oyeron pasos resonando. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido metálico. Se cerraron. William se quedó solo en el aparcamiento, con las manos temblorosas. Y por un momento se permitió sentir todo el peso de la rabia y el dolor que había cargado durante 15 años. Pero desde detrás de un pilar de hormigón a 9 metros de distancia, Audrey lo había oído todo. Había seguido a su padre hasta allí, preocupada después de la tensa reunión de esa mañana. Yo era la responsable técnica de Eisen. Estábamos construyendo el prototipo de lo que se convertiría en Helios. Pero los inversores querían un despliegue más rápido, revisiones de seguridad más flexibles. Eisen se negó. Encontró indicadores de anulación en el sistema, atajos que eludían los controles éticos. Iba a bloquearlos, exponer la presión. Entonces ocurrió la explosión. William apretó las manos. Me culparon porque fui el último en iniciar sesión en el sistema. Pero nunca toqué esas anulaciones, sus propias posibilidades robadas, todos los años de permanecer invisible porque alguien tenía que ser culpado. Y era más fácil culpar a los débiles que responsabilizar a los poderosos. Bueno, pensó Audrey, apretando la mandíbula con una determinación que su padre habría reconocido. Tal vez era hora de dejar de ser invisible. Fue con Finn. ¿Puedes acceder a los antiguos registros del módulo de seguridad?, preguntó. Finn dudó. Luego asintió. Si aún existen, trabajaron toda la noche. Audrey escribió scripts para revisar las instantáneas archivadas del sistema. Finn cruzó las firmas de acceso y las enterró durante 15 años. Encontraron una manipulación en el módulo de anulación de seguridad. Las marcas de tiempo coincidían con la semana anterior a la explosión. La firma digital coincidía con las antiguas credenciales de empleado de Damien Cross. Sarapina tomó una decisión. No podía luchar contra Damián abiertamente. Tenía aliados en la junta directiva, conexiones con inversores, influencia legal, pero ella podía proteger a los testigos. Evacuó a William y a Audrey al laboratorio sellado donde Eisen había trabajado, un espacio clausurado tras la explosión. Finn los acompañó. Ellen, confundida, pero presintiendo algo más importante, ayudó discretamente retrasando los documentos de la liquidación de Damián en el viejo laboratorio. Equipos y fotografías cubiertos de polvo. Audrey vio imágenes de su padre. Younger sonriendo, de pie junto a un hombre de mirada amable, Eisen Cross. William tocó la foto. Creía que la IA debía servir a las personas, no al poder. Sarapina miró la habitación sellada, el viejo disco duro apilado en un rincón. ¿Podemos recuperar algo? Audrey se arrodilló junto a los discos. Tal vez. Trabajó durante 18 horas seguidas, sector por sector, reconstruyendo los encabezados de los archivos dañados. Y finalmente, la copia de seguridad de la cámara de seguridad emergió de la descomposición digital. La grabación era granulada, con fecha del día anterior a la explosión. Mostraba a dos personas discutiendo en el laboratorio, Eisen Cross y un Damián Cross más joven. El audio era débil, pero se escuchaban fragmentos. Estas señales de anulación son peligrosas. Los inversores necesitan el lanzamiento para el segundo trimestre. No comprometeré la seguridad del paciente por tu cronograma. Entonces estás cometiendo un error. Los archivos de registro informaron al resto. Las credenciales de Damián accedieron al módulo de seguridad 8 horas antes de la explosión.
Se activaron las alarmas de anulación. Se desactivaron los interbloqueos del sistema de refrigeración. Sarapina permaneció sentada en silencio, mirando la pantalla. Toda su carrera se había cimentado en una mentira. El hombre que le enseñó a pensar con ética fue William Carter, el ingeniero al que culparon injustamente de la muerte de Ethan Cross. Y el responsable de esa tragedia está en este escenario. El auditorio estalló. Las cámaras se enfocaron en Damián. La policía entró por la parte de atrás. Ellen estaba junto a Sarapina con la documentación legal. Se había abierto una investigación independiente. Ellen anunció: se han presentado pruebas a las autoridades federales. El rostro de Damián palideció. El conserje la miró a los ojos con una firmeza que la desconcertó. Por un instante, algo brilló en su expresión. Reconocimiento. Dolor. Luego desapareció. Mi hija tiene curiosidad, dijo William en voz baja. No quiso hacer daño. Nos vamos. No, dijo Sarapina. Miró a Finn. Audita el historial de confirmaciones. Recógelo todo. Miró a Ellen. Quiero una evaluación técnica completa antes de cualquier acción legal. 48 horas. Luego, a William y Audrey, quédense en el edificio. Sala de conferencias B. El conserje la miró a los ojos con una firmeza que la puso nerviosa. Por un instante, algo brilló en su expresión. Reconocimiento. Pena. Luego desapareció. Mi hija tiene curiosidad, dijo William en voz baja. No pretendía hacer daño. Nos iremos. No, dijo Sarapina. Miró a Finn. Audita el historial de confirmaciones. Recógelo todo. Miró a Ellen. Quiero una evaluación técnica completa antes de cualquier acción legal. 48 horas. Luego, a William y Audrey, quédense en el edificio. Sala de conferencias B. En la sala de conferencias, Damián extendió los documentos de auditoría sobre la mesa. Tenemos un problema. Dijo que la confirmación se produjo a través del acceso de invitado de William Carter. Técnicamente, eso es una brecha de seguridad. Legalmente, nos expone a responsabilidad si Helios falla. Ellen ha preparado una oferta de acuerdo. William admite negligencia. Ofrecemos un pago de confidencialidad. Todos siguen adelante. Ellen parecía incómoda, pero asintió. Protege a la empresa. Sarapina estudió a Damián. La manipulación. La secuencia de falla del sistema de refrigeración se inició 8 horas antes de la explosión. Damián se abalanzó hacia la cabina de control, pero Finn había bloqueado el sistema. El personal de seguridad se dirigió al escenario. Sarapina se dirigió a la luz. Este algoritmo, dijo con voz firme, transmitido a todas las pantallas, fue perfeccionado por Audrey Carter, una joven de 15 años cuyo padre fue acusado falsamente del crimen que están viendo. La manipulación, la secuencia de falla del sistema de refrigeración se inició 8 horas antes de la explosión. Damián se abalanzó hacia la cabina de control, pero Finn había bloqueado el sistema. El personal de seguridad se dirigió al escenario. Sarapina se dirigió a la luz. Este algoritmo, dijo con voz firme, transmitido a todas las pantallas, fue perfeccionado por Audrey Carter, una joven de 15 años cuyo padre fue acusado falsamente del delito que están viendo. Una IA estable, fiable y ética. La pantalla detrás de él se iluminó con la interfaz de Helios. Luego parpadeó. La señal cambió. El público murmuró. La pantalla ahora mostraba una pantalla diferente. La estabilización de la curva de pérdidas. Anotaciones de código escritas a mano por Audrey. Luego, la explicación de la notación Ecomega y luego el video. Ethan Cross y Damián Cross, 15 años más jóvenes, discutiendo. El audio era entrecortado, pero suficientemente claro. Aparecieron los registros de anulación, con las marcas de tiempo brillantes. Las credenciales de Damián. El precio de las acciones cayó por la mañana, pero por la tarde se recuperó.
El público respondió a la transparencia. Los fondos de responsabilidad social tomaron posiciones. Las juntas de ética médica elogiaron la rendición de cuentas. En las semanas siguientes, las investigaciones confirmaron cada detalle. Damián había manipulado los sistemas de seguridad para acelerar el lanzamiento del producto, con la esperanza de obtener una salida lucrativa antes de que surgieran los problemas. La explosión fue accidental, provocada por sus imprudentes anulaciones. Pero dejó que William asumiera la culpa para protegerse. Enfrentó cargos federales por homicidio involuntario, fraude y manipulación de pruebas. A IAM le ofrecieron el puesto de científico jefe. Lo rechazó. Primero quiero ser padre, le dijo a Sarapina. En cambio, le propuso un puesto a tiempo parcial dirigiendo un instituto comunitario de ética de IA afiliado a Log Dynamics, pero independiente. Sarapina aceptó de inmediato. ¿A quién crees que le creerán? ¿A mí? Al vicepresidente que ha hecho que esta empresa gane miles de millones. ¿O a ti, el exempleado con problemas mentales que está tan desesperado que obliga a su hijo a hackear por él? Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Eres basura, William. Te has pasado 15 años recogiendo basura. Eso es todo lo que eres. Eso es todo lo que serás. Y si no firmas ese papel y desapareces, me aseguraré de que tu hija entienda exactamente qué basura eres en realidad. Firma el acuerdo de conciliación que preparó Ellen. Llévate a tu inteligente hijita y desaparece de nuevo. Vete a otro sitio. Vuelve a empezar. Incluso me aseguraré de que la indemnización sea lo suficientemente generosa como para que ambos se instalen bien lejos de aquí. William siguió vaciando la basura, sin levantar la vista. Y si no, entonces me aseguraré de que Audrey sea acusada de hacker juvenil, dijo Damien en voz baja. Acceso no autorizado a sistemas corporativos, espionaje industrial. Tiene 15 años. Instituciones médicas se asociaron con Log Dynamics, no solo por la tecnología, sino por la integridad que la empresa ahora representaba. 6 meses después de la conferencia de prensa, en una cálida tarde de sábado, el parque Lakeside se llenó de familias. Audrey estaba junto a un pequeño robot diseñado para ayudar a pacientes mayores con las tareas diarias. Se movía suavemente, con voz suave, respuestas calibradas para la paciencia y la dignidad. Demostró los controles a una multitud reunida, explicando cómo los protocolos de seguridad prevenían daños, cómo los registros de transparencia permitían a las familias comprender cada decisión. Sarapina estaba de pie al borde del área de demostración, ya no con el elegante atuendo de negocios, sino con un vestido rojo informal. William estaba de pie junto a ella. No hablaban mucho, pero el silencio era cómodo. Historia compartida, comprensión compartida. Audrey prepararía una instancia de Helios en un entorno de pruebas, replicando la demostración en vivo, pero aislada. Durante la presentación de Damián, cambiarían la señal. La pantalla mostraría las mejoras de estabilidad, el estilo de código de Ecomega, y luego el video recuperado, los registros de anulación, las pruebas, todo transmitido a la prensa, a los inversores, al mundo. Ellen, finalmente convencida, usó su autoridad legal para citar a los antiguos servidores de respaldo, otorgando a las pruebas validez legal. Audrey les había puesto una pegatina dibujada a mano. Las letras decían, Omega, para las personas, no para el poder. El sol se ponía sobre el lago, proyectando oro sobre el agua. Las familias se reunieron, los niños rieron y el robot emitió un pitido alegre. A lo lejos, la torre de dinámica de cerraduras brillaba. Ya no era un monumento a la ambición despiadada, sino un símbolo de lo que la tecnología podía ser cuando la ética y la humanidad guiaban su propósito. Si crees que el talento no tiene un origen perfecto, si crees que los olvidados merecen su momento, si crees que la hija de un conserje puede cambiar el mundo, entonces esta historia es para ti. Compártela, recuérdala, y la próxima vez que veas a alguien que el mundo ha ignorado, pregúntate qué algoritmo usas para medir el valor.
Porque a veces las mentes más brillantes se esconden tras las puertas más comunes.